Ustedes saben que hemos estado estudiando Efesios durante los últimos meses aquí en el servicio y realmente tenía preparado el mensaje para continuar con la serie en Efesios hablando sobre una iglesia de servidores, que es lo que continúa en nuestro pasaje en Efesios, pero han estado sucediendo algunas cosas en la congregación con algunos y es posible que podamos entrar en algunos momentos de sufrimiento fuerte en la vida, y yo creí que era conveniente como iglesia que pudiéramos meditar este domingo acerca del sufrimiento. Y de lo que vamos a estar hablando esta mañana es cómo soportar la vida cuando duele tanto. Cómo soportar la vida cuando duele tanto. Y el sufrimiento realmente no avisa cuando va a llegar. No nos mandan una carta o un mensaje de texto avisando que viene el sufrimiento, sino que aparece. Y creo que todos lo hemos experimentado. A veces cuando vienen momentos difíciles, a veces todo estaba tranquilo y de un momento a otro viene todo junto y se acumulan varias cosas. Y creo que era conveniente como iglesia que paráramos y meditáramos acerca de la sobriedad que trae a nuestras vidas, pero también el efecto beneficioso que tiene el sufrimiento en la vida de los creyentes, de los cristianos. Y hay paradojas en la vida cristiana. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una verdad que parece contradictoria con otra verdad. Dos verdades, pero parecen completamente contradictorias. Entonces ahí cuando lo que encontramos es una paradoja. Y la vida cristiana está llena de paradojas. Verdades que parecen contrarias, verdades que parecen contradictorias. Por ejemplo, necesitas tener gozo en medio del sufrimiento. Bueno, eso es una paradoja, pero el Señor nos manda eso, mantener nuestro gozo aún en medio del sufrimiento. El que quiere salvar su vida, la perderá. Otra paradoja. El que quiere vivir, entonces primero tiene que morir. El que quiera ser el primero, debe hacerse el siervo de todos. Los últimos serán los primeros, felices los que lloran porque serán consolados. La vida cristiana está llena de paradojas, verdades que parecen contradictorias, pero que en la economía o en el control de Dios, pues son verdades absolutas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán un reino. Bueno, todas estas son ideas que aparentemente parecen contrarias, pero bajo la administración de Dios, así funcionan las cosas en su reino. Son paradojas, pero son verdades. Y el día de hoy quiero hablarles de una gran paradoja que puede cambiar sus vidas completamente. Y la paradoja de la cual les voy a hablar el día de hoy es que podemos llegar a ser realmente fuertes cuando somos debilitados en extremo. Una persona puede llegar a ser fuerte espiritualmente, realmente fuerte, cuando ha sido debilitada en todas las áreas físicas en su vida y lo único que tiene es que se puede aferrar a Jesucristo. No hay otra esperanza, no tiene a dónde más mirar. Cuando se mira a cualquier otro lugar y no hay otra ayuda y lo único que se puede es mirar al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que pasó al pueblo de Israel cuando estaba escapando de Egipto? No había para dónde mirar. Si miraban para atrás, los estaban persiguiendo. Si miraban al lado, estaba el desierto. Si miraban adelante, estaba un mar que no podían pasar. Lo único que podían hacer era mirar a los cielos y pedir la ayuda de Dios. Y resulta que cuando somos afligidos en múltiples áreas en nuestra vida y miramos a Dios, ahí es donde podemos encontrar verdadera fortaleza. Y muchas veces Dios lo que hace con nuestra vida es que nos lleva a un punto de presión donde al único que podemos mirar es a Dios, porque Él es el único que puede hacer algo. Bueno, esta mañana quiero reflexionar con ustedes acerca del sufrimiento y cómo enfrentarlo. Vamos a hablar de las tormentas del sufrimiento y cómo encontrar la paz de Dios en medio de esas tormentas. Hablaremos de la gran paradoja de poder ser realmente fuertes cuando somos débiles. Pero quiero comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos permita entender, porque esto es contrario a lo que nuestra carne quiere. Nosotros queremos tener el control, nosotros queremos estar fuertes, pero el Señor muchas veces nos lleva
a la debilidad completa para que lo miremos a Él. Necesitamos que el Señor nos ayude y para eso necesitamos orar. Oremos, digámosle al Señor que nos ayude. Padre, somos tan débiles y a veces somos tan faltos de vista espiritual que necesitamos en tu gracia que nos sostengas, que nos permitas ver, que seas tú la luz en medio de la oscuridad. Yo te pido que el día de hoy todos podamos ser edificados, todos podamos crecer como iglesia y saber que en medio de nuestra debilidad, ahí es donde verdaderamente podemos ser fuertes, porque nos fortalecemos en ti. Señor, creemos, pero ayuda nuestra incredulidad. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Amén. Resulta que Dios es bueno, porque eso declara la Biblia, y todo lo que Él hace está bien, es correcto, es adecuado, pero de manera particular, si creemos lo que dicen las Escrituras, la Biblia dice que todo lo que sucede en la vida de un hijo de Dios es para nuestro bien eterno. ¿Eso qué significa? No significa que todas las cosas en esta vida van a ser cómodas, agradables, divertidas, pero sí significa que cualquier cosa que suceda en mi vida está diseñada por Dios para mi mayor bien eterno, para el mayor bien de mi alma. No quiere decir que voy a estar contento y satisfecho con cada situación o que no me va a doler, pero sí puedo estar satisfecho sabiendo que Dios está obrando para mi bien. Dios es bueno y Él mismo diseña el sufrimiento en nuestra vida para que lleguemos a un punto donde el único al cual podemos aferrarnos es Él. Y entender que Dios es soberano sobre nuestras pruebas, ¿saben? Trae mucha paz a nuestra alma, porque sabemos que no estamos expuestos a la coincidencia de la vida, a cualquier destino, o ni siquiera, como algunas personas temen, a Satanás. Aun cuando consideramos la historia de Job, ustedes recuerdan que aunque Satanás era el instrumento que estaba ejecutando el dolor en la vida de Job, bueno, Dios era soberano sobre todo lo que estaba pasando. Y eso tiene que darnos consuelo, porque si estoy pasando por una situación difícil que me duele, yo puedo saber que hay un Padre sobrenatural que me ama y que está obrando para mi bien, y que el mismo que ha tenido cuidado de mí en el pasado es el mismo que va a tener cuidado de mí en el futuro, porque Dios no cambia y Él sigue siendo fiel. ¿Dios ha sido fiel en el pasado? Bueno, seguirá siendo fiel en lo que sigue adelante. Necesitamos creer de todo corazón que Dios está obrando para nuestro bien. Pero muchas veces necesitamos clamar, como ese hombre que, ¿se acuerdan que vino pidiéndole ayuda a Jesús porque su hijo estaba enfermo o estaba poseído? Y le dice: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y esa frase realmente es muy potente porque refleja lo que somos. Señor, sabes que yo creo, pero a veces tengo duda, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que necesitamos orar. Yo creo en ti, creo en que tú eres bueno, pero sabes, a veces dudo, ayuda a mi incredulidad. Miren, necesitamos entender que Dios es soberano y eso es lo que presenta la Biblia. José, en Génesis, fue maltratado y vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan eso? Pero ¿saben qué dice Génesis 50:20? Se hace una declaración que dice que aunque los hermanos de José planificaron todo para el mal de José, ¿saben qué dice ese pasaje? Dios planificó todo para el bien de su pueblo. Ni siquiera dice Génesis 50:20 que Dios cambió las cosas para que se convirtieran en buenas. No dice que aunque todos planificaron mal para José, Dios desde siempre había planificado que eso sería lo bueno. De ahí traería salvación, de ahí traería provisión para su pueblo. Y tenemos que ser conscientes de eso. No es como que Dios está reaccionando a las situaciones. No es como que llegó esta situación difícil y vamos a ver Dios cómo la torna para tu bien. No, Dios la diseñó para nuestro bien eterno. Y eso da confianza. ¿Recuerdan la historia de Job en el capítulo 1 que leímos hace unos minutos? Job perdió sus hijos, perdió sus pertenencias, perdió su familia.
Satanás fue el instrumento que trajo ese dolor, pero Dios mismo estaba diseñando todo en la vida de Job. ¿Saben para qué? Con varios propósitos, pero uno era para que Job pudiera conocer aún más a Dios. Y algunos diríamos, bueno, yo hubiera preferido conocerlo con otros medios. Pero si al final vas a poder conocer más a Dios, disfrutar más de Él, bueno, gloria a Dios por lo que está haciendo, así sea doloroso. Pero ¿saben también qué pasa en el libro de Job? Que siempre me ha impactado. Lo que más me encanta del libro de Job es que demuestra que la fe de un creyente verdadero es indestructible. Porque Satanás dice, ¿sabes qué? Quítale todo y vas a ver cómo blasfema. Pero el Señor demuestra, ¿saben qué? La fe de mis hijos verdaderos es indestructible. Tú los puedes acabar completamente y ellos van a seguir alabándome. Eso es hermoso, es una promesa verdadera. Pero pensemos en Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, Dios hecho hombre, nacido para sufrir. Y miren, el pecado más terrible, que es matar en la cruz al Hijo de Dios, termina convirtiéndose en la bendición más grande de la humanidad. El pecado más grande de la humanidad convertido en la bendición más grande de la humanidad. Dios está obrando, Él es soberano, aún sobre el sufrimiento. Y yo quiero que vayan un momento, y para que sepan, vamos a estar en 2 Corintios, y voy a llegar ahí. Pero vayan a Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, en los profetas menores. Y aquí hay un versículo que prueba esto que estoy argumentando, de que Dios es soberano. Y esta es una verdad fuerte, pero cuando la creemos profundamente trae paz a nuestras almas, de que Dios está al control. Miren lo que dice Amós capítulo 3, el versículo 6. Y hay un par de preguntas retóricas. Preguntas retóricas, estamos hablando de preguntas que sabemos la respuesta aunque no esté allí. Dice así: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Es fuerte ese pasaje. Pero ¿qué está diciendo? Dios es soberano. Dios nunca es el autor del mal. Dios nunca peca, pero Dios es soberano sobre todo lo que sucede. Y si hay algo por lo que pasamos, que es difícil, que es doloroso, Dios es soberano y Él está al control. Nada se sale de su control. Y miren, esa verdad no debe desanimarnos, sino que todo lo contrario, tiene que darnos ánimo, tiene que darnos esfuerzo en medio de la dificultad, del dolor. ¿Saben qué? Necesitamos suplicar: alma mía, ayúdame a creer que Dios está haciendo bien en medio de este dolor y de esta dificultad difícil. Y tenemos que predicarnos a nuestra propia alma: alma mía, alaba al Señor, porque Él está haciendo bien, aunque esto parezca difícil en este momento. ¿Saben quién vivió situaciones difíciles y nos enseña esa paradoja de que cuando era debilitado en extremo, entonces se convertía en sumamente fuerte? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Cuál fue la gran paradoja en la vida de Pablo? ¿Cómo es que pudo plantar tantas iglesias? ¿Cómo es que pudo preparar tantos hombres para el ministerio? ¿Cómo es que pudo dejar un legado que aún nos está impactando a nosotros? ¿Cuál fue la gran paradoja en la vida de Pablo? La respuesta está en varios pasajes, pero la idea es la siguiente: Pablo era sumamente fuerte cuando era debilitado, porque ponía su confianza plenamente en Dios y eso lo convertía en fuerte. Vayan a 2 Corintios, el capítulo 12. 2 Corintios 12. Y aquí conocemos algo de la vida de Pablo que nos permite entender un poco la utilidad del sufrimiento en la vida. Miren 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Otras versiones dicen un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él había recibido muchas revelaciones, que él era sumamente útil en el ministerio. Dios lo había capacitado con revelaciones grandiosas, había estado viendo estando en el tercer cielo y conociendo verdades profundas.
y el Señor le había mandado un aguijón en la carne, algo que le dolía muchísimo, para que pudiera mantenerse humilde. Era un regalo, era muy utilizado por Dios, pero Dios tenía un aguijón para mantenerlo ubicado. Miren lo que sigue diciendo el versículo 8. Acerca de esto, de este aguijón, de esto que le dolía, que posiblemente era una enfermedad, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Y aquí viene la paradoja: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo descubrió que cuando era debilitado en extremo, cuando venían situaciones sumamente difíciles en su vida, entonces ahí es donde podía ser realmente fuerte, porque lo único a lo cual podía mirar y aferrarse era a su Señor Jesucristo, y era fortalecido completamente. Cuando reconocemos nuestra debilidad y descansamos en el poder de Dios, es cuando realmente podemos encontrar la fortaleza de Dios en nuestra vida. Y podemos decir: tú eres Dios, tú haces lo que quieres, pero lo que quieres es siempre mi bien, y descanso en ti, tengo esa confianza. ¿Se recuerdan lo que dice Job? Aun si tú me matares, seguiré confiando en ti. Y ojalá pudiéramos decir eso de todo corazón. Aunque pasara lo que fuera que pasara, yo quiero seguir confiando en ti, confío en ti, en que tú estás haciendo bien. Lo que queremos con nuestra carne es tener el control, tener absolutamente todo controlado, que nada se salga de control. No nos gusta que las cosas se salgan del orden que teníamos establecido, pero Dios establece que las cosas no están bajo nuestro control, y eso nos recuerda que somos débiles y que necesitamos confiar en Él. Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: mi debilidad es mi mayor fortaleza, porque entonces cuando la reconozco, confío solo en Jesús. Bueno, creo que no era muy original Spurgeon, estaba tratando de citar en otras palabras a Pablo. ¿Cómo nos imaginamos a Pablo? ¿Cómo se imaginan ustedes a Pablo? ¿Cómo era el apóstol Pablo? Nos imaginamos un líder impactante, ¿cierto? El gran apóstol Pablo, que plantó tantas iglesias. Un gran predicador, seguramente. Una imagen imponente, el gran apóstol Pablo. Pero miren, están ahí en 2 Corintios. Vayan a 2 Corintios y vayan al capítulo 1. Y miremos quién era realmente Pablo. Miren 2 Corintios, el capítulo 1, y miren del versículo 4 al versículo 6. Era un hombre que había sido atribulado en todo para poder consolar a otros. Miren el capítulo 1, versículo 4 en adelante. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Está diciendo Pablo: yo he sido atribulado, yo he pasado por sufrimiento, porque luego he sido consolado por Dios, y así ahora yo puedo ser de consuelo para otros. Muchas veces el sufrimiento está en nuestra vida para que nosotros podamos luego ir y consolar a otras personas que pasan por sufrimiento. Miren el capítulo 1, miren el versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Otra descripción de Pablo: una persona que en su ministerio estuvo constantemente a punto de que lo mataran. La condena estaba siempre lista, y él dice: ¿esto para qué pasaba? Para que yo supiera que la fuerza no estaba en mí, que yo dependía completamente de Dios. Miren el capítulo 2, el versículo 4. Dice que lloraba constantemente por la aflicción que sentía, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón
os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Un hombre que lloraba constantemente. Miren el versículo 5 en el capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Tenía que además sufrir las tristezas que causaban los problemas en las iglesias. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 5. ¿Saben qué decía Pablo? Yo no soy suficiente para hacer el ministerio que hago. Yo me veo a mí mismo y digo como no soy capaz. Es lo que está diciendo. Miren el capítulo 3, versículo 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y ustedes tienen que ver el énfasis una y otra vez. Cada que Pablo ve su debilidad, dice, es que si realmente yo soy débil, el que es fuerte es Dios y yo dependo completamente de Él. Eso es lo que dice una y otra vez. Vayan al capítulo 4 y miren el versículo 16, que nos vamos a detener más adelante. Dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Saben qué pasaba con Pablo? Su hombre exterior se iba debilitando, pero su hombre interior estaba haciendo cada vez más fuerte. Puede ser que el sufrimiento te está desgastando físicamente, pero ojalá que estés aprovechando el sufrimiento para que espiritualmente estés más fuerte. Vean 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Y aquí algunos están descubriendo, 2 Corintios es un libro hermoso para atravesar una prueba o un sufrimiento. Porque lo que estamos viendo es que Pablo está describiendo cómo el sufrimiento era lo que había formado todo su ministerio. 2 Corintios 10:10, ¿qué dice? Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero en la presencia física es poco impresionante, y en la manera de hablar menospreciable. ¿Qué está diciendo acá? ¿Saben qué está diciendo? Que la gente, al menos en la iglesia en Corinto, decía, cuando nos manda esas cartas Pablo, se ve bien impresionante. Recibimos esas cartas y wow, pero cuando llega, miren lo que dice, su presencia física es menospreciable. Es decir, llegaba Pablo y decían, ¿este era Pablo? O sea, lo menos su presencia física no era nada admirable. Y nada de esto es coincidencia. Dios lo había estado humillando de múltiples maneras para que fuera completamente débil y lo único a lo que pudiera aferrarse es a Jesucristo. Dice que ni siquiera era un gran orador en comparación con la elocuencia de aquella época, de los griegos que tenían gran elocuencia, que eran grandes oradores. Es lo que dice el versículo 10, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Esto era lo que experimentaba Pablo una y otra vez. Miren el capítulo 11. Y aquí ustedes quieren ver cuál era la vida de un apóstol. Miren, esta era la vida de un apóstol. Capítulo 11, del 23 en adelante. Dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Hay un chiste, algunos dicen que cuando Pablo llegaba a una ciudad, no preguntaba cómo eran los hoteles, sino que preguntaba cómo eran las cárceles. Porque tenía que estar en cárceles una y otra vez. Pero miren lo que dice, muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo con peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Además de tales cosas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente?
Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana de la muralla y así escapé de sus manos. Esta era la vida del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Una vida de persecución, una vida de sufrimiento. Y ahora entonces podemos entender por qué es que llegó a ser tan fuerte. Porque había sido atribulado en todas las áreas de su vida y entonces se había dado cuenta que a lo único que podía mirar era al Señor Jesucristo. Y entonces Dios lo usó poderosamente. Podemos decirlo de otra manera, Pablo era débil externamente, pero era fuerte internamente. Era insignificante por fuera, pero era un titán de la fe por dentro. El sufrimiento es variado y viene en diferentes niveles. Puede venir, por ejemplo, con un daño repentino en tu casa porque cae la lluvia, y puede ser algo leve, pero ustedes entienden, aun cuando se daña algo en la casa y nos sentimos como, esto se puso grave. Y puede ser un sufrimiento leve, como puede llegar a ser un sufrimiento sumamente fuerte con la muerte de un hijo, por ejemplo. Sufrimiento está en diferentes grados, pero muestran la debilidad de lo que somos, que no somos más que polvo. Ambas situaciones nos angustian, por supuesto, hay diferentes niveles, pero necesitamos ayuda de Dios en todo, hasta en lo más insignificante. Ayer cuando estaba lloviendo tan duro, yo pensaba, yo decía, puede haber gente en este momento que se le está cayendo el techo encima en la casa. Y claro que es sumamente fuerte y difícil y una prueba. Puede haber una enfermedad, puede haber una crisis económica, puede ser que te robaron o están intentando robarte en este momento. Puede haber una situación familiar o en la iglesia que te causa angustia y dolor. Algo con tus hijos que te duele más a ti que lo que le duele a ellos. Has perdido un bebé tras otro bebé tras otro bebé y duele el alma. ¿Saben? Cuando estamos pasando por sufrimiento, una hora parece una eternidad. Y a veces ni siquiera podemos dormir, porque la angustia se apodera, porque las preguntas vienen. Y somos como el salmista que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Quisiéramos dejar de pensar en la situación, pero no podemos. ¿Y saben qué empeora la situación? Que muchas veces vienen las acusaciones a nuestra alma. ¿Y recuerdan qué es lo que hace Satanás? Satanás es el acusador y tiene un aliado en nosotros que es la carne. Y entonces vienen acusaciones que dicen, ¿sabes qué? Tú además eres un pecador terrible, ni siquiera te acerques a buscar a Dios porque tú has pecado contra Él una y otra vez. Y esas acusaciones se apoderan de nosotros. Pero ¿saben qué? Tenemos que luchar contra eso, porque nosotros sí hemos sido grandes pecadores, pero Jesucristo ha sido un gran Salvador. Y podemos recurrir a nuestro Padre. No piense usted que si está pasando en sufrimiento, usted no puede llorar. Usted no puede sentir que está doliendo. Claro que puede hacerlo, pero de la mano de nuestro Padre Celestial. Esa es una idea errónea, pensar que si me está doliendo es como que estoy pecando en contra de Dios o que no estoy confiando. Claro que duele el sufrimiento, pero puedo acercarme a mi Dios y suplicarles, Padre, ten misericordia, dame fuerza, sosténme en este momento de prueba. Cuando vengan esas ideas a su cabeza de que no puede acercarse a Dios por su pecado, pues confiéselo y recuerde que Dios es bueno y misericordioso. Saben, yo creo que algo que nos ayuda a enfrentar el sufrimiento es entender un poco el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios con el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito? Pensemos en algunas. Hay más razones para el sufrimiento, pero pensemos en algunas. Número 1, Dios diseña el sufrimiento en nuestra vida para probar si nuestra fe es genuina. Para probar si nuestra fe es genuina. El creyente verdadero pasará por cualquier prueba y aunque pueda durar largo tiempo, la fe será indestructible, como lo vimos en Job hace unos minutos. El cristiano verdadero nunca pierde la fe. Puede que se vaya poniendo como una llamita pequeña,
pero se mantiene viva porque el Señor es quien la sostiene. El falso creyente, cuando viene la prueba, abandona, blasfema a Dios, pelea en contra de Dios, inculpa a Dios. Pero el creyente verdadero dice: aunque esto me duele, tú eres mi Dios y te seguiré amando y sirviendo, pase lo que pase. Job 13:15: aunque él me mate, en él esperaré. Y primera de Pedro 1:6: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Estás pasando por prueba y sigues adorando a Jesucristo, gloria a Dios. Tu fe es genuina y Dios lo está probando. Y eso da gozo, eso da ánimo. Segunda razón de por qué Dios ordena el sufrimiento en la vida de un cristiano: para revelar realmente lo que amamos. El sufrimiento a veces revela que estábamos poniendo nuestra confianza en cosas equivocadas o estábamos demasiado enfocados en algo. Y entonces el Señor permite el sufrimiento para que podamos ver realmente nuestro corazón, que se está enfocando en el lugar equivocado. Hebreos 12, del 6 al 7: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y miren, esto que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado, y espero que puedan entender, porque hay sectas que han utilizado esto de manera equivocada. Es posible, en ciertos casos, que Dios esté disciplinando a uno de sus hijos con sufrimiento a causa de un pecado no arrepentido. Eso es posible, eso es real. Y si Dios tiene que castigar a alguien de una manera dura, a uno de sus hijos, para que vuelva su mirada a Dios, el Señor lo va a hacer. ¿Y qué necesitas hacer? Confiesa tu pecado. Si alguien está en un pecado no arrepentido, libre, abierto y es un hijo de Dios, por supuesto que Dios lo va a disciplinar. Es más, Dios puede llegar al nivel de matar a alguien, a uno de sus hijos, para decir: ¿sabes qué? No te voy a dejar avanzar más en tu pecado, y llevárselo con él. La Biblia habla de eso en varios pasajes en el Nuevo Testamento. Pero les digo que esto hay que tratarlo con cuidado. ¿Por qué? Y escúcheme con mucha atención. Porque no siempre es el caso. Esa no siempre es la razón. No significa que cada sufrimiento que aparece en tu vida es a causa de un pecado directo que cometiste. Pero es una posibilidad. Si estás en un pecado abierto, continuo, sin arrepentimiento, por supuesto necesitas arrepentirte inmediatamente y que Dios haga lo que le provoque. Esa es una posibilidad y no podemos simplemente descartarla, pero no quiero decir que ese siempre es el caso, porque muchas veces lo que Dios está haciendo con nuestro sufrimiento es formarnos. En el caso de Job, ¿era porque era un pecador sin arrepentimiento o todo lo contrario? Porque era un fiel creyente y su fe estaba siendo probada. Bueno, el sufrimiento revela lo que realmente amamos. Número 3, para mantenernos humildes. ¿Saben? Recuerdo en nuestra graduación, el pastor MacArthur oraba diciendo, más o menos lo cito: Señor, dales suficientes sufrimientos para mantenerlos humildes, y dales suficientes triunfos para mantenerlos animados en el ministerio. Eso fue lo que oró por nosotros. Dale suficientes sufrimientos que estos estudiantes que salen ahora a hacer el ministerio se mantengan humildes, pero dales también suficientes triunfos para que se mantengan animados. ¿Saben qué pasa con el sufrimiento en esta vida? Nos mantienen humildes, nos recuerdan que no somos Dios. A veces las pequeñas cosas, algo que pasa en el día a día que se sale de nuestro control, nos mantienen humildes, nos mantienen recordando que todavía no hemos llegado a casa. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una razón más del sufrimiento, para mostrarnos su misericordia y poder.
Luego de que estamos pasando por un valle de sombra, descubrimos que Él era el único que podía intervenir. Ni el dinero podía solucionar el problema, ni las amistades podían solucionar el problema. Nadie podía solucionar, nadie podía hacer nada. Solamente había uno que podía intervenir. ¿Y quién era? Dios. Y saben, muchas veces pasamos por pruebas grandes y difíciles para ver que era Dios el único que podía hacer algo y poder confiar en Él y ver su poder. A veces pasamos por situaciones tan difíciles que vemos la mano de Dios obrar y entonces ahí podemos decir: qué poderoso es nuestro Dios, sigámoslo adorándolo, sigámoslo viviendo para Él. Primera de Pedro 5:10: y después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El sufrimiento nos permite comprender el poder de Dios. ¿Para qué más sirve el sufrimiento? Para fortalecer nuestra vida espiritual y usarnos mejor. Recuerdan que Pablo dice que había sido atribulado en todo y había sido consolado para poder consolar a otros. Bueno, muchas veces para eso Dios ordena el sufrimiento en nuestra vida. Y una última razón aquí: para recordarnos que aún no estamos en el cielo. Es un recordatorio. Saben, a veces nos vamos enamorando mucho de este mundo. Entonces Dios con el sufrimiento nos recuerda: sabes que todavía no estás en el cielo. Tú querías que el cielo fuera en esta tierra, pero no, resulta que todavía falta. Llegará un día donde toda lágrima será quitada de nuestros ojos, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, pero eso solo sucede cuando estemos en gloria con Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:4: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si lo miramos de esta manera, el sufrimiento tiene muchos beneficios espirituales para nuestra vida. Realmente podríamos hablar del sufrimiento como una herramienta que Dios usa para nuestra santificación. Si lo pudiera decir en otras palabras, no desperdicies tu sufrimiento. Puritano Richard Sibbes lo dijo así: es mejor ir magullados al cielo que sanos al infierno. Es mejor ir magullados al cielo que sanos al infierno. Y ahora les pido que vayan a 2 de Corintios, al capítulo 4. Y quisiera terminar, aunque no estamos tan cerca del final, pero el último tiempo que nos queda, con 2 resoluciones que puedes hacer cuando estás pasando por sufrimiento y que te van a ayudar a ser fuerte en medio del sufrimiento. 2 resoluciones. Y esas resoluciones están en 2 Corintios 4:16. Pero leamos desde el contexto. 2 Corintios capítulo 4, del versículo 14 al 18. Pero el centro o el punto de lo que vamos a mirar es el versículo 16. Dice así: sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, y aquí está el versículo clave, versículo 16, es el que pueden subrayar, resaltar. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 resoluciones para ser fuerte cuando estás pasando por el sufrimiento. La primera: Pablo no desmayaba por más duro que fuera el sufrimiento. Pablo había decidido no desmayar por más duro que fuera el sufrimiento. Miren ahí en el capítulo 4, miren el versículo 16. Dice: no desfallecemos, no desmayamos. ¿Qué significa esa palabra? Significa no dejarse derrumbar completamente en una batalla por cobardía. Realmente era como comúnmente se utilizaba esa palabra. Alguien que se acobardaba, se llenaba de temor y por ese temor entonces se rendía.
Y Pablo dice, aunque sea cualquier situación, cualquier batalla o cualquier dificultad, hemos decidido no desmayar, no desfallecer, no abandonamos por cobardía. Nunca se dejaba derrumbar completamente porque sabía que esa tribulación terminaría y él estaría en la gloria. Pablo no dejó que ninguna circunstancia, por difícil que fuera, lo derrumbara completamente. Había decidido que por fuerte que fuera la situación, no desmayaría. Jesucristo mismo sería su fortaleza y él persistiría hasta el final. Y les leo algunos versículos en 2 Corintios 4:1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Y 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Saben qué? La depresión les va a decir que se duerman para tratar de olvidar el problema. Pero eso, ¿saben qué? Solo va a complicar más las cosas. El desánimo te dice que no insistas más, que tires la toalla. Es frecuente escuchar personas que dicen, yo quisiera como irme corriendo y abandonar todo y no seguir. Pero el Señor te dice, no desmayes. Otros empiezan a echarle la culpa a otras personas, como tratando de desahogarse. Pero el Señor te dice, pon tu confianza en Dios y no desmayes. No desfallezcas, confía en el Señor en medio de tu debilidad. Aquí hay una primera resolución: no voy a desfallecer, no me voy a rendir, voy a seguir fuerte. ¿Por qué? Porque tengo fuerza en el Señor, tengo fuerza en el Señor Jesucristo. Y número 2, segunda resolución: Pablo fortalecía su hombre interior en medio del sufrimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que los años estaban pasando, que su cuerpo exterior era débil, no era sorprendente, no era nada destacable, pero además se iba debilitando. Y yo no sé si ustedes han puesto a pensar, Pablo había sido apedreado una y otra vez. Y Pablo había recibido seguramente pedradas en su cara. Y la cara de Pablo, seguramente después de haber sido casi matado más de una vez a piedras, seguramente era una cara que tenía las marcas, las cicatrices. Y Pablo puede decir, ¿saben qué? Aunque mi cuerpo exterior cada vez está más débil y yo externamente cada vez me veo más débil, ¿saben qué? Internamente cada vez estoy más fuerte. Y esa es la resolución que cada uno de nosotros debemos hacer. Aunque este mundo y las situaciones nos estén debilitando externamente, espiritualmente voy a estar más fuerte y me voy a concentrar en que mi hombre interior esté más fuerte. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Y cómo es que el cuerpo interior se renueva de día en día? Bueno, es algo que sucede con los que han nacido de nuevo, se fortalecen internamente en la palabra, como dice Romanos 7:22. Somos fortalecidos por el ministerio del Evangelio, en 2 Corintios 4:1. Pablo experimentaba cada día que se iba pareciendo más a Jesucristo, Colosenses 3:10. En su transformación, tenía esperanza en la vida eterna más que en la terrenal, y eso fortalecía su hombre interior. Tenía una comunión con Dios, estaba fortalecido en Él, y aunque estaba débil externamente, internamente era fuerte. Ahora mi pregunta para ustedes: en medio del sufrimiento, ¿te estás fortaleciendo espiritualmente o te estás desmayando? ¿O estás dejando que la carne tome fuerza? En medio del sufrimiento debemos fortalecer el espíritu. ¿Cómo soportar la vida cuando duele tanto? La respuesta es fortalecidos en el Señor Jesucristo. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan,
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no puedo decir que la situación se va a resolver, pero sí te puedo decir que si confías en Jehová, entonces vas a tener las fuerzas que necesitas para enfrentar lo que sea. Y saben, he estado meditando en estos últimos días que importa muchísimo lo que cantamos. Importa mucho lo que cantamos como iglesia. Porque ¿saben qué? Cuando lo que llenamos en nuestra mente y cantamos son cantos que están saturados de los atributos de Dios, una canción cantando a nuestro Dios de lo que Él es verdaderamente puede ser lo que sea la luz en medio de la oscuridad, con sus atributos, recordando que a pesar de que esté pasando por la situación más dura, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es sabio, Él sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a cantar al Señor. Y en medio de la dificultad, en medio de nuestra debilidad, podemos recordar que podemos ser fuertes porque nuestro Dios es nuestra fortaleza. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por ser nuestra fortaleza al nosotros ser tan débiles. Perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a que nuestra fe sea fortalecida. Sosténnos, Padre bueno. Si vienen enfermedades, si vienen situaciones difíciles, económicas, si hay situaciones familiares que parece que nunca se van a resolver, ayúdanos a recordar que te tenemos a ti en los cielos y que tú eres bueno con nosotros. Padre, a veces no oraríamos tanto si no estuviéramos pasando por dificultades. Y tenemos que confesarlo porque así somos. Cuando viene el momento de la prueba, entonces doblamos más las rodillas de lo que hacemos constantemente. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, purifícanos. Gracias por Jesucristo que vivió la vida perfecta, murió en la cruz, resucitó y somos perdonados. Pero Señor, sabes que necesitamos de tu ayuda. Ten misericordia, sabes que estamos clamando a ti que intervengas, que podamos ver tu poder, que podamos darte gracias por tu obra poderosa para ayudarnos. Pero también, más allá de que cambies las circunstancias, te suplicamos, Señor, que podamos mantener una fe fuerte y viva aún en medio de la dificultad más grande. Ayúdanos, Señor, para que podamos glorificarte y que nuestro testimonio en medio del sufrimiento sea un testimonio para otros de que creemos en el Dios verdadero. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.